Este es Travis, y tiene un gran problema. Mira, Travis tiene 17 años, y hoy es el día del futuro en la preparatoria Primate. Siempre se habla de eso como si fuera una experiencia mágica. Los cachorros entran al gimnasio, y en unos 30 minutos, salen como monos adultos y maduros. De un lado del gimnasio, hay puestos con mesas plegables atendidos por monos de colegios comunitarios, escuelas técnicas e incluso una universidad elegante del norte, una que Travis y sus compañeros realmente no pueden costear sin endeudarse con plátanos por generaciones. Pero del otro lado, tienes el puesto más ruidoso del lugar. Grandes carteles, mercancía gratis, barras para hacer dominadas y una enorme pancarta que dice, sé todo lo que puedas ser. Atendido por monos con uniformes verdes, esto solo podría ser la mesa de reclutamiento del ejército. Travis observa mientras la gente se reúne. Ve a sus amigos turnándose en la barra de dominadas con un reclutador a su lado, mientras otro reparte folletos y habla sobre bonificaciones, becas y cómo unirse al ejército ayuda a los monos a conocer la selva. Y para la mayoría de los monos comunes que no pueden pagar la universidad, no es de extrañar que la multitud siga creciendo. Para Travis y la mayoría de sus amigos, esta es la primera vez que el ejército de Estados Unidos se siente real. Ya no es solo algo que ven en las noticias, sino algo en lo que realmente podrían involucrarse. Debido a la pésima economía y al valor decreciente de los títulos universitarios, ponerse el uniforme podría ser realmente una opción, piensa Travis. Pero para Travis, esto realmente no se trata de patriotismo. Se trata de averiguar cómo pagar un futuro que sabe que su familia no puede costear realmente, especialmente después de que su mamá perdió su trabajo. Para un chico como Travis, esto no se siente como una gran decisión sobre política exterior. Se siente como elegir entre dos puertas muy simples. Una puerta le muestra lo que ya conoce, décadas de deudas, si tiene suerte. La otra promete cubrir las cuentas si decide ponerse el uniforme. Debería ser una decisión fácil, ¿no? Pero Travis no está solo. Este dilema se repite en los pasillos de toda la selva cada año, presionando sutilmente a millones de monos jóvenes preocupados por su futuro para alimentar al gigantesco complejo militar industrial de Estados Unidos. Así que Mono tiene que preguntarse, ¿qué tipo de sistema necesita a tantos adolescentes acorralados solo para mantenerse en pie? Este es el complejo militar industrial de Estados Unidos explicado. Pero veamos en qué se está metiendo Travis. Como mencionamos en nuestros videos anteriores, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no son poca cosa. Son las Fuerzas Armadas más grandes, mejor financiadas y más avanzadas tecnológicamente del planeta. Y los números son una locura. Mira, Estados Unidos no solo construyó un ejército, construyó el ejército. Porque durante décadas, cada nueva amenaza, cada nueva crisis, cada conflicto llevó al liderazgo estadounidense a una sola respuesta. Siempre debemos tener el arma más grande. Así que hoy, Estados Unidos gasta cerca de 1 billón de bananas cada año en sus fuerzas armadas. Aproximadamente el 37% de todo el gasto militar en la Tierra proviene de una sola jungla, y gasta más que las siguientes 9 junglas juntas. Pensarías que una cuenta así frenaría las cosas, pero en cambio, ha tenido el efecto contrario. Mira, a medida que la economía de Estados Unidos creció, el gasto militar se estabilizó en solo unos pocos por ciento del PIB. Debido a que esa porción se ve pequeña en un gráfico circular, es fácil para los simios del Congreso señalar que el gasto militar está en línea con otras selvas. Pero esa pequeña porción equivale a casi 1 billón de plátanos, que es aproximadamente 3.2 veces más que el siguiente país que más gasta, China. Pero dentro de la OTAN, esta diferencia se vuelve aún más clara. La jungla de Estados Unidos pagó el 66% de la factura militar total de la OTAN en 2024. No son solo un miembro cualquiera del equipo. Ellos son los que llevan los pantalones en la relación. Algunos monos quizá recuerden al tío Don discutiendo con los osos de la Unión Europea sobre los compromisos de gasto a principios del año pasado. Todo ese circo fue un ejemplo perfecto de cuánta influencia tiene la jungla de Estados Unidos en la mesa. De cualquier manera, todos esos plátanos no solo se quedan en una hoja de cálculo. Porque Estados Unidos ha invertido tanto en sus fuerzas durante tanto tiempo, mantiene más de 750 bases en el extranjero, en más de 80 junglas por todo el planeta. Los grupos de ataque de portaaviones se desplazan entre océanos. Los bombarderos despegan de un continente y atacan objetivos en otro. Las fuerzas especiales se despliegan en selvas, desiertos o ciudades tan rápido como la mayoría de los países pueden mover una sola brigada dentro de sus propias fronteras. Así que, en lugar de un ejército que se queda principalmente en casa, tienes uno que está en todas partes todo el tiempo. Y aunque es impresionante, una máquina tan grande no entra en modo de ahorro de energía cuando estalla la paz. No se reduce cuando termina la Guerra Fría o cuando un conflicto disminuye. Porque una vez que has construido tanto músculo, tantas bases, barcos, aviones y empleos, ahora necesitas un flujo constante de recursos y personas solo para mantenerlo funcionando. Así que cuando un chico como Travis pasa junto a esa mesa de reclutamiento, no solo ve una oportunidad de ir a la universidad o un sueldo estable, está topándose con la máquina de guerra más grande y costosa en la historia de los monos. Pero los monos tienen que ser claros. Este video no se trata de leerles cada línea del presupuesto del Pentágono.
No necesitas que un mono te explique cuántos plátanos gastaron contratando a Batión para misiles. Lo que realmente importa es el sistema que construyó esta cosa en primer lugar. La política, el ecosistema de contratistas de defensa, la misma maquinaria que hizo que se sintiera normal gastar tanto durante tanto tiempo. El mismo sistema que incluso los expresidentes veían con cautela. Y muy pronto veremos por qué. Entonces, ¿cómo llegaron a ser tan grandes en primer lugar? Billones de plátanos y cientos de miles de monos no terminan mágicamente trabajando en el ejército de la noche a la mañana. Por fuera, la historia suena simple. Monos malos allá afuera, monos buenos aquí adentro, y un gran ejército para mantener nuestra jungla a salvo. Pero por dentro, hay otra historia. Una sobre política, carreras y muchos monos muy poderosos haciendo muchas bananas y con toda la intención de mantener la buena racha. Para entender el complejo militar industrial de Estados Unidos, tenemos que ver ambas historias al mismo tiempo. Mira, después de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de las junglas querían desmovilizarse, regresar a casa y reconstruir. Pero la jungla de Estados Unidos estaba en una posición muy poderosa. Sus ciudades no estaban en ruinas, sus fábricas seguían funcionando. Y de repente, estaba en la cima de la cadena alimenticia con una elección: reducir su ejército a los niveles previos a la guerra o mantenerse listo para pelear en cualquier lugar, en cualquier momento. Así que Estados Unidos decidió permanecer como una potencia militar global permanente. Pero esa decisión tuvo consecuencias. Debido a que Estados Unidos quería disuadir a sus rivales y proteger sus nuevos intereses, no solo mantuvo tropas en casa, empezaron a desplegarlas. Construyeron alianzas como la OTAN, firmaron pactos de defensa y comenzaron a establecer bases en otras selvas por seguridad. Cada nueva alianza, cada nueva base, se prometía como una forma de prevenir la próxima gran guerra. Pero cada una también consolidaba la idea de que las tropas estadounidenses debían ser una fuerza global, no solo doméstica. Y a medida que esta idea echó raíces, la doctrina evolucionó hacia algo mucho más grande: la capacidad de proyectar fuerza en cualquier parte del planeta con poca anticipación. Pero aquí está la parte que la mayoría de los libros de texto sobre la jungla omiten. Esta expansión militar no solo tenía que ver con la seguridad, también tenía que ver con la economía. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ancló el sistema financiero global a través de los acuerdos de Bretton Woods, haciendo que el plátano fuera la moneda de reserva mundial, lo que significaba proteger ese sistema, mantener abiertas las rutas comerciales, mantener el petróleo cotizado en plátanos y mantener gobiernos aliados en el poder. Todo eso se convirtió en tarea del ejército estadounidense, así que ahora responden tanto a Wall Street como al Pentágono. Muy interesante. Luego sucedió lo impensable, y eso les dio el impulso que necesitaban para llevar el gasto militar al máximo. La guerra contra el terrorismo se convirtió en una especie de cheque en blanco para la acción militar. Estados Unidos llevó a cabo algunas, entre comillas, operaciones militares especiales en Afganistán, luego en Irak, y en muchas más selvas alrededor del mundo. Pero lo nefasto es que estos conflictos originalmente se vendieron como misiones cortas, pero terminaron prolongándose durante años. Conflictos que decían eliminar armas de destrucción masiva de dictadores extranjeros se convirtieron en una búsqueda inútil de armas que nunca existieron en primer lugar. Bastante irónico considerando que Estados Unidos tiene el arsenal más grande de esas mismas armas. De cualquier manera, cada vez que ocurrían estos incidentes, el ejército de Estados Unidos siempre estaba en posición de actuar en su propio interés. Y pronto, la idea de tener tropas estadounidenses, drones y fuerzas especiales activas en varias selvas al mismo tiempo, dejó de parecer extraña. Empezó a sentirse normal. Pero cada vez que un villano principal desaparecía, milagrosamente surgía uno nuevo, con el miedo a este nuevo enemigo alimentado por comunicados de prensa, reportes de noticias y legisladores locales. Ya has visto todo esto antes. ISIS surgió. Los presupuestos se mantuvieron altos. La Armada de China creció. Los presupuestos crecieron para igualar la amenaza. Rusia se volvió más agresiva y, naturalmente, los presupuestos se dispararon. ¿Ves el patrón? El nombre del enemigo cambia. La respuesta nunca cambia. Más gasto, más tropas, más armas, más bases. Después de todo, el mundo es un lugar peligroso, así que no podemos darnos el lujo de quedarnos atrás, ¿verdad? En teoría, todo suena como pura lógica de seguridad. Pero si solo se tratara de un peligro externo, uno esperaría que el gasto disminuyera cuando las amenazas se reducen. Casi nunca sucede. ¿Por qué? Porque las corporaciones estadounidenses no van a dejar que su época dorada termine todavía. Y aunque no lo creas, un presidente de Estados Unidos en realidad dio una advertencia críptica sobre esto hace décadas. Mira, al final de su mandato en 1961, el tío Eisenhower, un ex general, habló sobre algo que llamó el complejo militar industrial. Porque después de la Segunda Guerra Mundial y la escalada de la Guerra Fría, él vio que se estaba formando un nuevo tipo de triángulo entre el ejército, la industria armamentista y los políticos, y los changos del Congreso que manejan los presupuestos bananeros del gobierno. Básicamente,
Advirtió que si este triángulo se volvía demasiado poderoso, podría empezar a influir en las políticas para su propio beneficio, presionando por presupuestos más altos y más armas, incluso cuando la jungla realmente no las necesitaba. Recuerda, Eisenhower no era un crítico marginal. Él literalmente dirigió las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial. Él conocía la máquina desde adentro. Así que cuando un general y expresidente se levanta y dice, tengan cuidado con esto, al salir por la puerta, debimos haberle puesto atención. Porque su advertencia predijo exactamente lo que vemos hoy. Así es como funciona. Los altos mandos del Pentágono no se retiran solo para ir a tomar agua de coco en la playa. Muchos de ellos pasan directamente por la puerta giratoria hacia la industria de defensa, uniéndose a empresas como Raytheon o Lockheed por paquetes de compensación muy generosos. Los monos que antes decidían qué armas comprar, a menudo terminan trabajando para las empresas que venden esas armas. Y a veces, regresan al gobierno después como cabilderos. O peor aún, representantes electos con fuertes vínculos comerciales con contratistas de defensa. Hablando de eso, los contratistas de defensa literalmente invierten cientos de miles de plátanos en cabildeo y donaciones de campaña para asegurar que la máquina tenga suficientes cuerpos y plátanos para seguir funcionando. Y debido a sus grandes recursos, estas empresas pueden susurrar al oído de los mismos monos del Congreso que votan sobre el presupuesto, decidiendo si la jungla va a la guerra y a quién le enviamos nuestras armas. Es como si pudieras controlar la mente de tu jefe para que te dé un aumento cada año, sin chistar. Y esto no es territorio de conspiraciones, está documentado. Entre 2008 y 2018, los analistas rastrearon al menos a 380 altos funcionarios del Pentágono y oficiales militares que pasaron directamente por esa puerta hacia empresas privadas de defensa. 380. En 10 años. Me pregunto si el conflicto de intereses significa algo para estos monos. Y eso es antes de que hablemos de las armas en sí. Están construidas de una manera muy interesante. Porque un contratista inteligente no pone todo un programa en una sola fábrica, en un solo estado. No. Hay formas más fáciles de proteger el negocio del riesgo. Por ejemplo, el nuevo bombardero B-21 Raider de Northrop Grumman. La línea de ensamblaje principal está en Palmdale, California. Pero Northrop y la Fuerza Aérea presumen abiertamente que el equipo del B-21 incluye a más de 8,000 personas y más de 400 proveedores repartidos en 40 estados diferentes de la jungla estadounidense. Y aunque esto parece pintoresco y patriótico en la superficie, la realidad es mucho más retorcida. Porque esta línea de producción tan dispersa significa que, incluso si algún chango del Congreso alguna vez se levanta y dice, oye, tal vez no necesitamos tantos de estos bombarderos de varios miles de millones de bananas. No solo están recortando un avión en una sola pista. Están amenazando empleos en docenas de estados. Ingenieros, maquinistas, changos de software, subcontratistas, cada uno un posible votante enojado cuando llegue el día de las elecciones. Ese es el truco. No solo construyes un bombardero, construyes un escudo político a su alrededor, hecho de cheques de pago y medios de vida. Y todavía no hemos hablado del lado global de esta máquina, porque no solo sobrevive con la demanda nacional. A través de las reglas de compra estadounidense y una política de exportación agresiva, se anima, y a veces se presiona, a los aliados para que compren aviones, tanques y misiles estadounidenses. Lo que significa que, incluso cuando el Pentágono reduce la velocidad, las ventas al extranjero mantienen las líneas de producción en marcha. Estados Unidos es, por un amplio margen, el mayor exportador de armas del mundo, responsable del 43% de todas las ventas globales de armas entre 2020 y 2024. Países como Arabia Saudita, Ucrania, Japón, Australia y los miembros europeos de la OTAN son algunos de los mayores clientes. Así que cuando Raytheon o Lockheed cabildean para ciertas decisiones de política exterior, no solo están protegiendo contratos, están protegiendo ecosistemas enteros de exportación que valen cientos de miles de millones de bananas. Eso es todo un tema aparte que merece su propio video. Pero incluso sin profundizar en el juego de las exportaciones, ya podemos ver el panorama general. Hablamos de las Fuerzas Armadas como si solo fueran soldados y bases. Pero Mono no puede evitar pensar, si todas las amenazas desaparecieran mañana, ¿también se acabarían los plátanos? Porque eso sobre lo que advirtió Eisenhower, el complejo militar industrial, es básicamente un modelo de negocio. Un sistema donde la paz es de alguna manera mala para los negocios. Si juntas todo, la puerta giratoria, el cabildeo, los cientos de miles de personas que dependen de esta industria, las exportaciones, y no solo obtienes un sistema de defensa, obtienes una máquina que quiere, no, que necesita seguir creciendo. Sin importar si la necesidad existe o no, y cuando las necesidades desaparecen, ¿qué detiene a la jungla estadounidense de inventar más? Mono está harto de estas tonterías, pero esta es exactamente la razón por la que el complejo militar industrial es tan difícil de detener. Y no malinterpreten a Mono con esto. Cada jungla debería tener absolutamente sus propias fuerzas armadas para protegerse y disuadir a sus enemigos. Al demonio, yo mismo tuve que servir 2 años como conscripto, así que entiendo lo que significa defender tu hogar.
Pero hay una diferencia entre defender tu hogar y construir una máquina que no puede dejar de crecer, incluso cuando ya no queda nada por lo que luchar. Porque esta máquina no está sostenida por alguna camarilla sombría en un cuarto de atrás. Está sostenida por algo mucho más mundano. Incentivos. Generales que quieren ascensos. Contratistas que buscan su próximo gran pago. Simios del Congreso que quieren mantener sus puestos. Y una jungla a la que le han dicho durante 80 años que el tamaño es igual a seguridad. Así que la máquina no necesita un villano para seguir funcionando. Solo necesita que todos sigan haciendo lo que les conviene. Piénsalo. Si todas las amenazas desaparecieran mañana, Mono no sabe de ti. Pero dudo mucho que los casi 1 billón de plátanos del presupuesto militar se redirijan tranquilamente a escuelas y hospitales. Al menos no si los cabilderos, contratistas de defensa y generales retirados convertidos en portavoces corporativos se salen con la suya. Así que la próxima vez que veas el gigantesco presupuesto militar de Estados Unidos en los titulares, tendrás una mejor idea de lo que realmente sostiene todo este sistema. Y por razones legales, este video no es más que los desvaríos de un esquizofrénico paranoico sobre monos ficticios en una jungla imaginaria. Por favor, no demanden a Mono. Y un enorme agradecimiento a los generosos miembros de la República Bananas por financiar estos videos. Todos ustedes son realmente maravillosos. Cuídense y nos vemos en el próximo.